Esta es la historia de un pescador llamado John. Como cada día, salió al mar con su pequeño bote para pescar, pero aquel día algo extraño ocurrió de repente. Una niebla extremadamente densa cubrió todo a su alrededor, y ya no podía ver el camino. Por culpa de esa niebla, John se perdió en el océano infinito mientras intentaba orientarse. Vio un bote solitario a la deriva sorprendido, lo amarró al suyo y decidió entrar para revisarlo, pero en cuanto puso un pie dentro, quedó impactado. El barco estaba completamente vacío, todo parecía normal. La comida estaba fresca, la ropa colgaba en el armario, y había señales claras de personas viviendo ahí, pero ni una sola persona se encontraba a bordo. John intentó encender el motor, pero no funcionó. Estar solo en medio del océano con un barco vacío lo llenó de miedo. Tomó sus binoculares y miró a su alrededor, esperando ver a alguien, pero la niebla lo ocultaba todo. Cansado y preocupado, fue a la sala de control y encendió la radio para enviar un mensaje de auxilio. Después de enviarlo, decidió volver a su bote, pero cuando salió su bote había desaparecido. Aunque lo había amarrado firmemente, ese detalle lo aterrorizó aún más. De pronto, la niebla desapareció tan rápido como había llegado. John no entendía nada sin tener otra opción. Regresó al barco vacío e intentó ubicarse usando el mapa. Como el motor no funcionaba, sabía que para sobrevivir tendría que repararlo. Buscó por toda la embarcación una caja de herramientas. Tras mucho esfuerzo, logró arreglar el motor. El barco comenzó a avanzar, pero aún había muchos misterios sin resolver. Volvió a la sala de control y probó la radio otra vez, pero no obtuvo respuesta. Más tarde, mientras orinaba por el borde del barco, alguien lo empujó. Por detrás cayó al agua, pero logró sujetarse de un carrete y evitó ahogarse. El viento y el oleaje eran tan fuertes que regresar arriba fue muy difícil, pero finalmente lo logró. De camino al baño, la puerta se cerró violentamente. Al principio pensó que era por la presión del viento, pero al intentar abrirla no se movía. Trató de todas las maneras posibles, pero estaba completamente bloqueada. Intentó abrir la cerradura con una moneda, pero fue inútil. Entonces comprendió que no estaba solo en ese barco. Había alguien o algo allí con él. Gritó esperando recibir alguna respuesta, pero la única respuesta fue el silencio. Al abrir un pequeño gabinete, encontró sangre dentro, lo que hizo que su corazón se acelerara aún más. Tomó unas tijeras y trató otra vez de abrir la puerta sin éxito. De pronto, toda la embarcación empezó a temblar violentamente, como si algo terrible estuviera por ocurrir. John miró alrededor, desesperado, y vio una pequeña ventana arriba temblando. Logró trepar hasta ella y mirar hacia afuera a la distancia. Un enorme barco de carga se acercaba directamente hacia él, a toda velocidad. En ese momento, John entendió que lo único que podía hacer era intentar salvar su vida. Se quitó la camisa y la agitó, esperando que alguien del carguero lo viera, pero nadie lo hizo. Entonces vio una cuerda colgando y tuvo una idea. Si lograba que la cuerda se enredara en el ventilador del barco grande, tal vez podría frenarlo. La lanzó con fuerza, pero la situación empeoró cuando la cuerda se enredó en su cuello y empezó a ahorcarlo con gran esfuerzo. Utilizó una herramienta para cortarla. La cuerda logró trabar el motor del barco grande y reducir su velocidad, pero no lo suficiente. Finalmente, el carguero chocó brutalmente contra su barco, lanzándolo contra el suelo y dejándolo inconsciente. Cuando despertó, el baño estaba lleno de agua, pero no era agua salada, era agua dulce, como si alguien quisiera asustarlo aún más. John, desesperado, suplicó que lo dejaran ir, pero nadie respondió. Débil y hambriento, consiguió beber un poco de agua de la ducha, pero pronto dejó de salir. Intentó beber agua del lavabo, pero ahora era salada. El barco estaba filtrando agua del océano, no resistiría mucho tiempo. Trató de abrir la puerta una vez más, pero seguía sin moverle. Cansancio y la noche hicieron pensar que una fuerza invisible controlaba todo. Una fuerte tormenta golpeó el barco. Durante la noche la estructura se rompió en varias partes y John resultó herido. Al despertar, el nivel de agua había subido hasta su cabeza, dejando solo su rostro fuera. Tenía segundos para vivir. Entonces escuchó un pequeño clic. La cerradura se abrió sola. Rápidamente empujó la puerta y la fuerza del agua lo lanzó afuera. Logró escapar a duras penas y trepó hacia la parte superior, donde aún había algo de aire. Ahora estaba completamente seguro de que algo extraño estaba controlando el barco. Agotado física y mentalmente, y con el barco a punto de hundirse, decidió que no podía seguir allí. Planeó construir una balsa. Usó bolsas de aire y la puerta rota del baño para hacer una base flotante. Amarró todo con cuerdas y recogió comida, agua y herramientas para escapar sin mirar atrás. Empezó a alejarse lentamente, pero el enorme barco seguía allí. Justo frente a pasaron horas y apenas avanzaba aquel barco vacío, que debería haberse hundido en minutos. Seguía flotando perfectamente, nada le afectaba. Entonces John pensó: si no se hunde, mejor regresar y arreglarlo por completo. Volvió al barco, reforzó la balsa y fabricó una bomba de agua usando tuberías y herramientas. Poco a poco logró sacar el agua del interior del barco. Reparó todo lo que pudo, por dentro y por fuera, pero cuando quiso arrancar el motor, el barco ni se movió. Era como si algo se burlara de él. El barco estaba completamente atascado y su esperanza comenzó a desaparecer. De repente vio otro barco a lo lejos. Sin perder tiempo, saltó a su balsa y remó hacia, pero entonces el gran barco vacío volvió a moverse directo hacia John, como si quisiera
quisiera matarlo, remó con todas sus fuerzas, pero el barco se acercaba cada vez más justo antes de que lo golpeara. John saltó al agua y nadó rápido hacia el otro barco, pero al llegar, ese barco había desaparecido. Ahí comprendió la verdad: una fuerza oscura en aquel barco no lo dejaba escapar. Aún así, decidió no regresar, aunque muriera en el océano, pero el agua helada lo debilitó, y un grupo de delfines lo rodeó exhausto y enfermo. No tuvo más opción que volver al barco. Una vez dentro, fue a su habitación, tomó una manta y se quedó dormido. La mañana siguiente, intentó salir otra vez, pero la puerta de su habitación también estaba cerrada. No entendía qué estaba pasando. Entonces notó un pequeño compartimento, lo abrió y encontró un respiradero. Había una apertura que llevaba fuera del barco. Se metió en el estrecho espacio de almacenamiento y trató de escalar, pero resbaló una y otra vez. Sus manos sangraban, pero no se rindió tras muchos intentos. Llegó arriba, pero el respiradero no se abría, parecía sellado desde afuera. El oxígeno se acababa y la puerta detrás de él estaba cerrada. Pensó que ese era su final. Entonces volvió a escuchar ese mismo clic. El respiradero se abrió. John salió de inmediato afuera. Vio que el barco se movía lentamente hacia una isla pequeña. Tal vez era su única oportunidad de escapar para siempre. Cuando el barco tocó tierra firme, John corrió hacia la isla, llevando un palo como arma. Pensó que alguien debía estar allí, alguien responsable de todo, pero la isla estaba completamente vacía. Ni personas, ni huellas, nada. Y lo más impactante ocurrió después. El barco misterioso que lo había traído allí comenzó a alejarse tranquilamente, como si buscara a su próxima víctima. John quedó devastado. Tanto el barco como la isla parecían estar bajo una fuerza sobrenatural. Aún así, caminó por la isla y llegó al otro lado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ese lugar era exactamente el mismo donde había comenzado su viaje. Su viejo bote seguía allí, amarrado, intacto. Todo estaba igual que antes, como si nada hubiera ocurrido. Yo no podía entender si lo que vivió fue real o una pesadilla, pero lo que enfrentó había sido real, y aún quedaban preguntas sin respuesta. ¿Cómo regresó el barco allí? ¿Cuál era el secreto de la isla? ¿Y qué era esa fuerza invisible que controlaba todo?